vestirán vestiduras blancas. Dice que los vencedores recibirán vestiduras blancas, como lo repetí hace un momento, símbolo de la santidad. ¿Sí? Debemos vivir en santidad, en continua santidad. ¿Sí? Dice la Escritura que el que persevere, el tal será salvo, ¿cierto? Y el que persevera es porque es un hombre que vive en santidad, que es una mujer que vive en santidad. Entonces dice la Escritura ahí en el Apocalipsis 3:5, los vencedores recibirán vestiduras blancas, y no solo borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré ante el Padre y ante los ángeles que me pertenece. Amén, mis hermanos. Venimos hablando durante 2 miércoles anteriores el tiempo de morir. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de Lucas 16:19. Estuvimos mirando a través de las Escrituras acerca de qué dice las Escrituras en el Antiguo Testamento acerca de la vida después de la muerte. Vimos que es muy vago lo que se habla en el Antiguo Testamento acerca de eso, pero luego tenemos el Nuevo Testamento y da como una mayor claridad, ¿sí? Una mayor claridad de todos estos eventos que sabemos, mis hermanos, que es parte de la naturaleza, que nacimos, vivimos y un día que moriremos. Estamos viendo que el morir es cuando el alma se separa del cuerpo, ¿cierto? Vimos a través de Lucas 16:19 varios textos, como esa parte donde dice que este hombre Lázaro, que vivía a la puerta de aquel castillo lleno de llagas, dice las Escrituras que fue al seno de Abraham. Estamos hablando acerca del seno de Abraham, ¿lo recuerdan? Cómo el Señor en el Antiguo Testamento justificaba. ¿Y por qué justificaba Dios en el Antiguo Testamento algunas personas? No todas. ¿Por qué? Porque tenían algo interesante que hoy en día también nosotros debemos tener como iglesia: es intimidad. ¿Sí? Recordémonos que fueron llevados al seno de Abraham. Y recordemos que estuvimos hablando acerca de Juan, cómo ponía su rostro en el seno de Cristo. Amén. Hemos sido llamados para tener intimidad, en tener comunión con el Señor. Y tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que podamos un día, mis hermanos, un día estar con el Señor por la eternidad, tenemos que tener intimidad. ¿Sí? Una intimidad constante con el Señor, viendo todas esas cosas. Hoy vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3, acompáñenme. Aquí hay un mensaje a la iglesia de Sardis. Una iglesia con un concepto de sí mismo equivocado, mi hermano. Muchas veces tenemos conceptos erróneos y equivocados acerca de nosotros mismos. ¿Sí? Y utilizamos el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, como un amuleto, creyendo que aquellas cosas me van a justificar delante de Dios. Y lo que realmente me va a justificar delante del Padre es ese reconocimiento a Cristo, sentir los pisadas de Cristo, esa intimidad con Cristo, esa comunión con Cristo, es la que realmente me va a poder justificar delante del Padre, porque he reconocido la labor, la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, su vida, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Me gusta mucho 1 Corintios 10, del 9 al 10, que dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Eso debe ser una creencia de corazón, una convicción de creer realmente en la obra maravillosa de Cristo y esa labor maravillosa que ha hecho con nosotros, como el Señor a través de esa obra maravillosa nos ha justificado delante del Padre y tenemos acceso al Padre. Estuvimos hablando, y pues no lo leímos, pero estuve hablando un poco acerca de Hebreos 10, cuando claramente, usted lo puede leer en la casa, que realmente la sangre del Cordero no perdonaba pecados, sino cubría los pecados. No los perdonaba, los cubría.
Es como cuando tal vez una persona se pone una sábana por encima, lo cubre por un tiempo, pero llega un momento en que la sábana se cae y se descubre realmente quién es esa persona. De esa misma manera, mis hermanos, eso es lo que hacía el cordero sacrificado en el templo por los pecados de las familias del pueblo. No perdonaba, mi hermano, cubría. Pero Cristo, a través de su obra maravillosa, a través de esa obra maravillosa, obtuvimos que el perdón de pecados, mi hermano. Hermoso, maravilloso. Eso es lo que nos sostiene aquí, mi hermano. ¿Qué nos sostiene a nosotros como iglesia? La obra de Cristo. Creer en la obra de Cristo, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Creer es un regalo que Dios nos ha dado, mi hermano. Piensen por un momento cuánta gente no se haya compartido el evangelio allá afuera y no han creído, pero nosotros creemos. O sea, quiere decir que es un regalo que Dios ha depositado en cada vasija, en usted y en mí. Apocalipsis capítulo 13, les comentaba hace un momentico que esta iglesia tenía un concepto de sí mismo, pero ese concepto que tenía de sí mismo era equivocado. Tal vez nosotros tengamos conceptos de nosotros mismos que tal vez sean equivocados y erróneos. No, creemos que por venir a la iglesia, de pronto, por eso debemos ser justificados delante de Dios. Pues es posible que lo creamos, mis hermanos. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 3, mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 6. Bueno, y luego vamos a desenglosar un poco esta parte. Escribe un ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco de tus obras, que tienen nombre de que vives. Mira el concepto que ellos tenían, hermano querido. ¿Qué era el concepto que tenía la iglesia de Sardis? Ellos tenían un concepto de que vivían, ¿sí? Pero mire lo que dice el Señor acerca de esa iglesia. Pero estáis, ¿qué? Muertos, ¿sí? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por venir. Algo que venía, mi hermano. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, oiga, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué obra vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿cierto? Eso es tipo y figura de una vida en santidad delante de Dios, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son, ¿qué? Dignas. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la congregación, a la iglesia. Ahí en el versículo 2, ahí en el versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. Se jactaban, mis hermanos, un ego en ellos, y se vanagloriaban, tal vez diciendo que nosotros somos siervos del Dios Altísimo, ¿sí? Somos hijos de Dios. Se vanagloriaban en todas estas cosas. Su ego estaba demasiado elevado, pero después el Señor les dice: ustedes dicen que viven, pero están muertos. Están muertos. ¿Sí dice así? Al final del versículo 1, ¿sí? Cuando dice que estaban muertos, lo habíamos visto anteriormente, es ausencia de ¿qué? De Dios, hermano. ¿Por qué tenías ausencia de Dios? Porque tenían falta de Dios, mi hermano. Ahí lo sigue diciendo las Escrituras. Ahí lo sigue diciendo. ¿Por qué? Porque no vigilaban. Dice ahí en el versículo 2, le dice el Señor a la iglesia de Sardis, dice: ustedes están muertos, están aislados de Dios, separados de Dios. Se vanagloriaban, tenían el ego muy elevado, creyendo, mi hermano, con palabrerías, diciendo: nosotros somos los siervos de Jehová, somos hijos de Dios, nada nos puede hacer daño.
Pero realmente, mi hermano, estaban lejos de eso, porque el Señor les dice: ustedes están muertos. Les dice: ¿por qué, mi hermano? Porque no tenían comunión, porque no tenían intimidad con el Señor. Ahí el versículo 2, claramente dice: ser vigilante. ¿Sí? Y afirma las otras cosas que están por venir, mi hermano. Esas cosas dice: ser vigilante. Cuando somos vigilantes, mis hermanos queridos, morimos en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Morimos a ese yo que hay en cada uno de nosotros, ese egoísmo, esa altanería, esa envidia, esa codicia, aquellas cosas, mis hermanos, que no nos permiten, hermano, poder tener una intimidad con el Señor. Pero cuando yo entro en intimidad con el Señor, mi hermano, entro en un proceso hermoso. Dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por venir. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando, mi hermano, yo voy a Cristo en intimidad, en comunión con Dios, tiene una sinceridad total de parte de mi vida. Que tan importante que es ser vigilantes, tan importante, mi hermano, estar en comunión, estar en relación con el Señor constantemente, en todo momento, para que esta carne que mengue, mi hermano, y el Señor Jesucristo crezca. Es necesario. ¿Qué significa la palabra menguar? Significa disminuir o reducir. Necesitamos, hermano, disminuirnos y reducirnos. Ahora entiendo cuando Moisés dijo: soy polvo, ¿qué? Ceniza. Se disminuyó, se redujo delante de la presencia de Dios, hermano, porque usted y yo no somos absolutamente nada. El Señor en su palabra dice: ¿y quién es el hombre? Dice: simplemente es un hombre y nada más. Eso somos delante de Dios, hermano. Dijo Santiago que somos neblina que al transcurrir del tiempo se desvanece. Estamos de pasada. Hablábamos en clases anteriores acerca de mi hermano, y acordémonos cuando Jesús le dijo al Padre en oración: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo, porque ellos no son de este mundo. Nosotros no pertenecemos, mi hermano, no pertenecemos aquí, mi hermano. Estamos aquí, mi hermanos, preparándonos y capacitándonos para un día poder servir al Señor por la eternidad. Preparémonos y capacitémonos. ¿Qué significa más menguar? Significa disminuir o reducir. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué disminuir o reducir? Para que Cristo ocupe un lugar más preeminente en cada uno de nosotros. Necesitamos que el Señor ocupe ese lugar preeminente, ese lugar importante en cada uno de nosotros, para que se pueda cumplir el propósito del Señor. Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Pablo era un hombre, mis hermanos, un hombre que sabía que era morir en la fe, morir ese yo, mi hermano, en lo cual luchamos todos los días nosotros, mi hermano, y el que no nos permite, mi hermano, cumplir verdaderamente el propósito de Dios. Por eso la importancia del ayuno. Sí. La importancia del ayuno, mi hermano, para que esta carne mengue, ¿sí? Para que esta carne se debilite y Cristo pueda crecer, mi hermano. Esa fue una de las estrategias, las herramientas que Pablo utilizó para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Quién era Pablo? Usted y yo lo conocemos, lo hemos leído a través de las cartas paulinas, a través de Hechos de los Apóstoles, el carácter del apóstol Pablo, mi hermano. Ese carácter tan fuerte que aquel hombre tenía, mi hermano. Y cómo, mi hermano, él se disminuyó, se redujo ante el Señor a través de que el ayuno, a través de la oración, a través de una intimidad con el Señor. Recordémonos cuando Saulo de Tarso, cuando se iría de Jerusalén a Damasco, cuando el Señor se le presenta,
¿Cuál fue la palabra que utilizó Pablo? Oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se redujo delante de la presencia del Señor. ¿Para qué, mi hermano? Para que Cristo ocupara ese lugar más prominente de Saulo. Necesitamos que Cristo, mi hermano, ocupe ese lugar prominente en cada uno de nuestras vidas. Es un proceso donde el creyente cede terreno. Usted y yo debemos ceder terreno, mi hermano, para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, para que el Señor influencie mi vida. Necesito ser influenciado por el Señor. Usted no necesita ser influenciado por el Señor. Yo necesito ser influenciado por el Señor, hermano. Necesito que Él influencie mi vida, que Cristo influencie mi vida, que dirija mi vida. Necesito ceder terreno al Señor, y eso no puede ocurrir si no hay una intimidad, si no hay una relación, si no hay una comunión con el Señor. Seguiremos siendo los mismos, mi hermano, los mismos. Mire, acompáñenme a Filipenses capítulo 3, sin perder Apocalipsis 3, Filipenses 3, del 8 al 9. Filipenses 3, del 8 al 9. Mire lo que dice Pablo, un ejemplo de intimidad claro de Pablo. Lo encontramos en Filipenses 3, 8. Dice Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Lo tienen? Filipenses 3, 8. ¿Sí? Perfecto. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando Pablo habla de conocimiento de Cristo, está hablando de relación, de intimidad, está hablando de comunión. Dice ahí: ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Tenía identidad, por amor del cual lo he perdido absolutamente todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire lo que dice ahí, esa primera parte del versículo 9, dice: y ser hallado en Él, en Cristo, dentro de. Eso significa, mi anhelo es sustentarme. Dice, mi anhelo es sentirme unido a Él. ¿Cuál era el mayor anhelo de Pablo? ¿Cuál era el mayor anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo era sentirse unido ¿a qué? A Cristo. Quería estar ahí al lado de Cristo, a cada momento, a cada instante. Ese debe ser nuestro anhelo, mi hermano. Dice ahí: lo he perdido todo, pero en el versículo 9 dice: y ser hallado en Él. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo era sentirse unido a Cristo, al lado de Cristo. Recordémonos que Cristo es omnipresente. Jesús le dijo a los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está aquí. Cristo es la esencia, mi hermano, de la misma vida. Él es la vida verdadera, mi hermano. Él es el que sustenta la iglesia, mi hermano. Y estamos aquí es porque Él existe, porque Él vive. Estamos aquí porque Él resucitó, mi hermano. Dice el versículo 9: y será hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mi voluntad y mi justicia, mi hermano, es quebrada, mi hermano, cuando hay intimidad con el Señor, cuando hay relación con Dios. No teniendo mi propia justicia. Pablo era un hombre que lo que hablaba lo vivía. Necesitamos vivir, mi hermano, estas palabras nosotros como hijos de Dios, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Dice, no es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fuimos justificados por Cristo, mi hermano, sustentados por la obra maravillosa de Cristo, mi hermano. Le pertenecemos a Cristo. Devuélvase conmigo a Apocalipsis capítulo 3, mi hermano. Versículo 1b. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para que no
he hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, versículo 3, de lo que has recibido y oído. Mi hermano, debemos recordar las cosas que se han compartido, las cosas que se han enseñado en este lugar. Dice ahí el Señor a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído. Recordemos, hermano, meditemos. Se estuvo hablando aquí en este lugar acerca de meditar. Meditemos, recordemos, mi hermano, lo que nos han enseñado en este lugar, mi hermano, y guárdalo, dice el versículo 3, y arrepiéntete cuando meditamos, cuando recordamos, mi hermano, todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, lo que los hermanos nos han compartido, mi hermano querido. Eso nos lleva a un arrepentimiento. Y después de que nos arrepentimos, ahí el versículo 3, que mi hermano nos lleva a un verdadero arrepentimiento, a velar, a buscar de Dios. ¿Sí? Dice ahí: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento, mi hermano, el Espíritu Santo me lleva a que, mi hermano, a velar, a buscar. Dice la Biblia que el verdadero arrepentimiento es de aquel que no lo vuelve a hacer. Y si yo no lo quiero volver a hacer, no quiero seguir cometiendo ese mismo pecado, tengo que velar, ¿cierto? Tengo que buscar al Señor. No estoy buscando mi propio beneficio, sino el beneficio del reino del Señor. Bendice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vayan rápidamente, sin perder ahí Mateo capítulo 3, Mateo 24, 42. Por favor, Mateo 24. Mateo 24, sin perder Apocalipsis 3. Mateo 24, 42, 43. 44 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar, no dejaría contaminar su casa. Mi hermano, hemos sido llamados a velar en las noches, como vigilantes, mi hermano. ¿Para qué? Para que nuestro hogar no se contamine, dice ahí. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que usted y yo no pensamos. Estaremos apercibidos, listos, preparados, mi hermano, como atalayas cuando el Señor venga. Amén, mi hermano. Pero si no tenemos intimidad, si no velamos, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, mi hermano, el Señor vendrá, mi hermano, como ladrón en la noche, y ni siquiera nos daremos cuenta. Ni siquiera nos daremos cuenta, mi hermano. ¿Qué dice el 45? Que después el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su vida. El alimento, mi hermano, el sustento, el buen alimento, el buen sustento. Hablábamos hace unos días a la pastora y hablamos y decíamos: no todo lo que comemos alimenta, mi hermano. No todo lo que comemos alimenta. Sepamos alimentarnos, sepamos nutrirnos a través de la palabra de Dios. Alimentémonos de una manera sana, nutritiva, a través de las Sagradas Escrituras. Tenga cuidado, mi hermano, lo que mira feos. Voy a decir algo: lo que usted mira por redes, el 70% es mentira.
Tenga mucho cuidado, mi hermano. Tenga mucho cuidado en lo que mira. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. A veces uno ve unas burradas, unas sandeces. Ahorita los predicadores se volvieron todos apocalípticos. Ojo, mi hermano. Ojo con lo que mira. Ojo con lo que habla. Ojo con lo que enseña, mi hermano. Examine las Sagradas Escrituras. Mírelas con detalle. Amén. Miremos, no comamos entero, mi hermano. Vuelvas a Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 4. Capítulo 3, versículo 4 del libro de Apocalipsis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, hermano, y andarán conmigo en verdad, en vestiduras blancas, porque son dignas, mi hermano. Mientras los sacerdotes estaban presentando ante el Señor sacrificios, y el lugar más cercano para los gentiles era ese patio, pero aún los enfermos no podían estar en ese lugar, tenían que estar fuera. Y el Señor, ¿qué hizo? Tomó su enfermedad en mi enfermedad para darnos acceso a la presencia de Dios. Estamos en deuda con el Señor, hermano. Usted está en deuda con Cristo. Yo estoy en deuda con Cristo, hermano. No se le olvide eso. Ciertamente Él dio nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, la agonía, el dolor, aún en el Getsemaní, mi hermano. El Señor tuvo que, mi hermano, sufrir los dolores de la muerte espiritual. ¿Sí sabía? No solo Él vivió la muerte física, Él también vivió lo que es la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Lo he compartido durante 2 clases pasadas. ¿Qué es la muerte espiritual? Ausencia de Dios, ausencia de presencia de Dios. Por cuanto Él tomó mi pecado y su pecado, el Señor se aisló de mí. ¿Será que es cierto? Hermano Mauricio, ¿será que es cierto? Que dice Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué? Porque me has abandonado. El Señor se aisló, el Señor se apartó de su Hijo, porque tomó su pecado y mi pecado. Mi hermano, estamos en deuda con Cristo. Ciertamente Él dio nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mi hermano, herido, azotado, porque por nuestra rebeldía. Cada latigazo fue por nuestra rebeldía. Dice, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él dio su vida en rescate, hermano, para que nosotros podamos vivir en la paz de Cristo. Estamos en deuda con el Señor. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas. ¿Será que sí, hermano? ¿Será que nos descarriamos? Bendítelo por un momento. Piénselo por un momento. ¿Será que usted se sale, mi hermano, del corral de las abejas por raticos? Se descarrila, se sale de las manos del Señor por momentos, como el hijo pródigo que se salió de las manos de su padre, pero llegó un momento en que volvió en sí y dijo: los siervos de mi casa comen mejor que estos años, porque él estaba comiendo las algarrobas, ¿cierto? ¿Y qué decidió? Este hombre volvió en sí por un momento y decidió volver a la casa de su padre. ¿Lo recuerdan? ¿Será que tenemos muchas veces esos comportamientos, mi hermano, y nos salimos del corral de Cristo como ovejas? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado. Él cargó el pecado de usted y mío, mi hermano. Sin perder Isaías 53, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 24 y 25. Mientras moría en la cruz, sobre su propio cuerpo llevaba nuestros pecados. Es por eso que podemos morir al pecado. Usted y yo podemos morir al pecado, mi hermano, porque Cristo, ¿qué hizo Cristo? Mi hermano, ¿qué hizo Cristo? Vuelvo, lo leo. Mientras moría en la cruz, sobre su propio cuerpo, llevaba nuestros pecados. Él, hermano, venció la muerte, ¿a dónde? En la cruz. A través de su muerte, venció la muerte, mi hermano. En la cruz. ¿Qué dice? Es por eso que podemos morir, usted y yo, por eso podemos morir al pecado y vivir una vida pura y santa. Estoy leyendo otra traducción. Sus heridas sanaron las nuestras. Las heridas del corazón, mi hermano. Ese dolor, ese daño que algún día tal vez le hicieron, fue decepcionado. Bueno, tantas cosas, mi hermano. Él sanó todas esas cosas. Nosotros no podemos, mi hermano, gran ejemplo tenemos del pueblo de Israel. Hace usted, hermano, el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y uno muchas veces, no sé usted por un momento, se ha leído el Pentateuco. Usted por un momento dice, ¿por qué siendo el pueblo de Dios, Dios permitió al pueblo de Dios que viviera todas esas cosas? Para que hoy la iglesia vea ejemplo. Vea ese ejemplo. Y el mal comportamiento, ¿a dónde nos llevó? Porque el Señor quiere que nosotros no vivamos nada de esas cosas. Es tan grande su amor, mi hermano. Es tan grande su amor. Y dice ahí, mi hermano, sus heridas sanaron las nuestras, cual ovejas descarriadas. Andábamos alejados de Dios, pero ya estamos de nuevo bajo la protección del pastor y guarda de nuestras almas. Aleluya. Pero, recordemos, mi hermano, tenemos que tener intimidad para que el Señor me pueda justificar delante del Padre, mi hermano. Tengo que tener una intimidad con el Señor, una relación con el Señor. Examinémonos, mirémonos por un momento cómo están las cosas con el Señor, mi hermano. ¿Será que estamos bien o estamos mal con el Señor? Le doy más Apocalipsis, Isaías 53. Dice el Señor ahí en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué más sigue diciendo? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Será que el Señor cerró su boca? Mi hermano, Marcos capítulo 14, 60 y 61. Marcos 14, 60 y 61. ¿Qué dice? Estaba ante el concilio. Nuestro Señor Jesucristo estaba ante el concilio. Mi hermano, debió defenderse, porque en él no había pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Entonces el sumo sacerdote, quien levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Siguiente versículo. Mas él, ¿qué dice? Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote lo volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hasta ahí. Dice que él calló por cumplimiento, mi hermano, a la palabra de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Porque él debe ser el cordero inmolado. ¿Qué es inmolación? Sacrificio. Se sacrificó por amor a usted y por amor a mí, para que podamos un día poder estar con el Señor, mi hermano, por la eternidad. Afirmemos nuestros pies en Cristo. Afirmemos, mi hermano, nuestras bases, amén, que han sido enseñadas a transcurrir de los años en este lugar. Guarda lo que has oído, lo que has escuchado, mi hermano. Retenga lo bueno, deseche lo malo, hermano. Afirmémonos en el Señor para continuar, mi hermano, este bello camino que el Señor nos ha trazado a usted y a mí, hermano. Lo difícil lo hizo Cristo. Lo difícil lo hizo el Señor, mi hermano, por usted y por mí.
Señor, si hay otra manera diferente para poder salvar a todos estos. Pero Señor, haz tu voluntad. Y la voluntad del Padre se hizo a cabalidad, mi hermano, a cabalidad. Versículo 8, por cárcel y por juicio, que dice la escritura, fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantándolo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Yo creo que el Señor, mi hermano, en el momento que estaba en la cruz, ¿sabe qué vio? Vio su linaje. Lo vio a usted y me vio a mí. Y eso lo alimentó y le dio fuerzas, mi hermano, para poder cumplir la labor en la cruz del Calvario. Yo creo que por un momento él cerró sus ojos y vio a los hermanos que están acá. Y eso le dio fuerzas para poder cumplir el propósito del Padre. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando él ha puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. No en vano fue afligida el alma de Cristo, mi hermano. Somos fruto, mi hermano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Su alma fue afligida no en vano, mi hermano. La alma afligida de Cristo produjo fruto, y ese fruto es usted y ese fruto soy yo, mi hermano. Estamos en deuda con Cristo y quedará satisfecho. Oiga, mi hermano, dice que el Señor quedó satisfecho. Acordémonos cuando la Escritura dice consumado es, cuando el Señor terminó su carrera, cuando el Señor terminó la obra que el Padre le había encomendado. ¿Qué dijo el Padre? Consumado es. ¿Qué significa consumado? Una decisión absoluta de entrega, permanente y total. El Señor se entregó totalmente, hermano, incondicionalmente al Padre. ¿Ah? ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. La consumación fue en la cruz y se usaba como una deuda que quedaba cancelada. Él canceló su deuda, canceló mi deuda. Cuando un siervo cumplía una tarea, mi hermano, el dueño le decía consumado es, y lo dejaba libre. Bonito. Consumado es. Nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo, el único capaz de traer santificación, intimidad y placer, mi hermano. ¿Sabe a quién Cristo le trajo placer? Voy a decírselo, al Padre. Y a nosotros trajo santificación. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Fue satisfacido el Padre por la labor hermosa de su Hijo, y eso trajo santificación, intimidad, placer, mi hermano. Se necesitaba que el sustituto trajese dos cosas importantes, lo había dicho: santificación. Trajo santificación ¿a quién? Al que cree, a usted y a mí, hermano. Y trajo placer ¿a quién? Al Padre. Hermoso. ¿Estamos en deuda con Cristo? Estamos en deuda, hermanos. Estamos en deuda con el Señor, hermano. Estamos en deuda con el Señor. Hebreos 2:14 dice lo siguiente: como nosotros los hijos de Dios somos seres de carne y sangre, Cristo nació como ser humano, con carne y con sangre. Escuchen esto. También porque solo siendo un ser humano podía morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte. La única manera para que Cristo venciera al que tenía el imperio de la muerte, ¿usted sabe quién es él? El Señor tenía que tomar forma de hombre, con cuerpo de carne y sangre. Y en este cuerpo de carne y sangre, ¿vencer a quién? ¿Vencer a quién? A Satanás, mi hermano.
Hebreos 2:14. Como nosotros, hijos de Dios, somos seres de carne y sangre, Cristo nació como ser humano, con carne y también sangre como nosotros, porque solo siendo un ser humano podía morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Solo así podía librar a los que vivan siempre en la esclavitud por temor a la muerte. Hermanos, ya no hay temor a la muerte. Estamos confiados en el Señor. Mi hermano, tenemos confianza en Cristo. ¿Hermoso? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, versículo 11, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la culpa de todos ellos. Él ha llevado su culpa, Él ha llevado mi culpa. Para terminar, mi hermano, quiero que se pongan en pie. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Quiero que todos tomen su Biblia y lean conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 10 para terminar. Mis hermanos, Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10. El rollo del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Cristo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Después de que vinieron las palabras de este ángel, hubo una búsqueda intensa. Mi hermano, una búsqueda intensa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mire lo que dice. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir, ¿qué dice? Podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, yo lloraba muchísimo, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Escuche eso. Cuando el ángel pronuncia estas cosas, Dios da la orden y vienen miles de ángeles al cielo, a la tierra y debajo de la tierra, buscando, mi hermano, quién era digno de poder abrir este libro. Y dice Juan que vinieron lágrimas sobre sus ojos, porque no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien fuese digno de abrir este libro. Versículo 3, versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, y uno de los ancianos se le acerca a Juan, le dice: no llores, aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como sacrificado, sus vestiduras, sus ropas manchadas de sangre, para poder entender un poquito mejor que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los del Espíritu de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí viene una parte hermosa, mi hermano, desde el versículo 8 al versículo 10, es donde nosotros vamos a estar. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahí la iglesia empieza a cantar un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú estuviste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes fueron los que fuimos, hermanos, redimidos por la sangre de Cristo? ¿Quiénes? Hermanos, nosotros. Un día estaremos ahí proclamando, mi hermano, sus grandezas, sus maravillas. Terminamos en el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios
Nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Amén, mi hermano querido. Quiero concluir con lo siguiente. Sentirme unido a Él en intimidad. Y en la intimidad logro morir en la fe. Morir al yo. Es la manera como yo debo menguar para poder permanecer hasta el fin, mi hermano. Hemos sido llamados a la intimidad, mi hermano. A morir a ese yo, mi hermano. Para poder un día estar con Cristo por la eternidad. Dice, para poder permanecer hasta el fin y ser salvo. Como dice Mateo 24:13, el que permanezca hasta el fin, el tal, dice la Escritura, será salvo. Permanezcamos en Cristo, mi hermano, en intimidad, en relación. Es tiempo, hermano, de disminuir, de reducir, mi hermano, de permitir que el Señor, mi hermano, seamos terreno al Señor. Démosle ese lugar al Señor en nuestras vidas que le pertenece, mi hermano, para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros, y un día, mi hermano, como dice Apocalipsis 5 del 8 al 10, podemos estar allí mirándolo cara a cara. Amén, mi hermano. Yo lo invito para que se ponga en pie. Vamos a orar.